Listo, empezamos entonces, retomamos lo que habíamos comenzado la semana pasada, la siguiente definición. Si el término general a sub n de una sucesión, ya habíamos visto lo que era una sucesión, lo que era una sucesión creciente, decreciente, estrictamente decreciente. Entonces ahora vamos a ver la siguiente definición. Si el término general a sub n, acuérdense que era una fórmula que dependía del parámetro n, donde n era un número natural de una sucesión, se acerca a un único número finito, L, o sea, un número en el fondo definido, L, un número real, a medida que n crece, o sea, cuando n aumenta, la sucesión a sub n va tendiendo un valor n. Vamos a decir en ese caso que la sucesión a sub n converge a L. ¿Ya? A este número L, que es un número único, le vamos a llamar el límite de la sucesión y vamos a escribir a sub n tiende a L cuando n tiende a infinito. Si tal número L no existe, ¿ya? Entonces la sucesión vamos a decir que diverge. O sea, si la sucesión a sub n tiende a un número real L y este L existe y es único, entonces vamos a decir que la sucesión es convergente. O sea, que apunta cuando n tiende a infinito a ese valor L, que tiende a ese número L. En caso contrario, si este L no existe, o sea, si la sucesión no apunta a ningún número real, este número real tiene que ser único porque podría encontrar una sucesión que apunte a dos números distintos o a tres números distintos, etc. Esa sucesión no sería convergente, porque si tiende a un valor, ese valor tiene que ser único, no puede haber más de un valor al cual tienda la sucesión. Y en ese escenario vamos a decir que la sucesión es divergente o diverge. ¿Ya? La notación n tiende a infinito quiere decir que el número natural n crece indefinidamente. O sea, a medida que n va creciendo, a eso nos referimos, cuando n tiende a infinito. Entonces, por ejemplo, supongamos la siguiente sucesión, el a sub n, donde el a sub n, que representa la fórmula de la sucesión, es menos 1 elevado a n por n partido por n más 1. Si nosotros echamos a correr esta sucesión, por ejemplo, el a sub 1, que sería el primer término, es cuando n vale 1, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría menos 1 elevado a 1 por 1, que sería menos 1, partido por 1 más 1, que sería 2, o sea, sería menos un medio. El a sub 1 sería menos un medio que el que está acá. Después, cuando n vale 2, nos va a quedar menos 1 elevado a 2, que nos daría un número positivo, multiplicado por 2, nos queda 2 en el numerador, 2 positivo en el numerador, partido por 2 más 1, que es 3, o sea, nos quedaría 2 tercios, que sería la sub 2, y así vamos generando la sub 3, la sub 4, etc. Si ustedes se fijan, así solamente observando, en esta sucesión nos queda un negativo, un positivo, un negativo, un positivo, un negativo. Claramente, ni siquiera mirando los valores, sino que el solo hecho de que esta sucesión como que oscile, se vaya moviendo entre positivo, negativo, claramente esta sucesión no es convergente, porque no está tendiendo claramente no está tendiendo un valor, porque se está moviendo entre los positivos y los negativos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta sucesión? Bueno, y por lo tanto es divergente, ¿de acuerdo? No existe un solo valor de L tal que esta sucesión tiende a ese número. Pero si nosotros observamos acá, nosotros podríamos en esta sucesión, que es el conjunto de todos estos números, tomar unos dos subconjuntos de estos números. Por ejemplo, tomar otro conjunto que sea el menos un medio, compuesto por el menos un medio, menos 3/4, menos 5/6, etc. Y además tomar otro subconjunto, que sería el 2/3, el 4/5, o sea, un subconjunto que considere solamente los positivos de este conjunto. Ahora, sin embargo, esta sucesión posee dos subsucesiones, o sea, cada uno de los subconjuntos que nosotros consideramos de acá puede definir una subsucesión, donde esos dos subconjuntos, cada uno por sí solo, converge. Fíjense, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Por ejemplo, nosotros la subsucesión, o sea, el subconjunto menos un medio, menos 3/4, menos 5/6, etcétera, 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 es un subconjunto de este conjunto. Y este conjunto
simplemente se va a representar, corresponde a una subsucesión de esta sucesión. Si uno empieza a calcular los números, esta sucesión, esta B sub n que le vamos a poner, tiende a qué valor. Si uno hace los cálculos, esto va a tender a -1, cuando n tiende a infinito. Y la otra sucesión, la formada por los números positivos, la podemos llamar C sub n, el C sub n tiende a el número 1, cuando n tiende a infinito. Por lo tanto, a pesar, fíjense, a pesar de que esta sucesión grande sea divergente, uno puede obtener, por ejemplo, dos subsucesiones que son convergentes. Esta que tiende a -1 y esta otra que tiende a 1. Uno podría representar, por ejemplo, esta que está acá, como, fíjense, si nosotros la consideramos como A sub 2n, ¿se fijan? Esta sería, esta subsucesión, el C sub n, sería igual a sub 2n. Y acá el B sub n, uno la representa en función de la sub n, sería A sub 2n menos 1. No la voy a escribir porque esta que está acá. Esta sería nuestra B sub n, que tiene -1. ¿Ya? Fíjense que sería el B sub n menos 1. A ver, voy a borrar acá. ¿Qué cosa sería el B sub n menos 1? Si uno quisiera encontrar la fórmula así precisa, es -1 elevado a 2n menos 1 multiplicado por 2n menos 1 partido por el 2n menos 1 más 1, que sería 2n. ¿Se fijan? Si ustedes echan a correr, por ejemplo, el b sub 1 va a ser -1 elevado a 2 por 1, 2 menos 1 sería 1, nos quedaría -1 multiplicado por 1 partido por 1. 2 por 1 que sería 2, o sea nos queda el -1/2 que efectivamente corresponde a el b sub 1. Lo mismo si ustedes sacan el b sub 2, etcétera, etcétera. Lo interesante de esta observación es que a pesar de que tenemos una sucesión grande que es divergente, nosotros podemos encontrar dos subsucesiones que son convergentes. ¿De acuerdo? Esa es como lo interesante. Ya, ejercicio. Considere dos sucesiones cualesquiera, A sub n y B sub n, con L naturales, y suponga que A sub n converge a un número finito L sub 1, y la segunda sucesión converge a un número finito L sub 2. O sea, lo que estamos diciendo es, considere dos sucesiones que sean convergentes, analice y argumente detalladamente hacia dónde converge la suma, el producto y el cociente. Esto es como un trabajo de investigación para que ustedes se empiecen a meter en el cuento, pero bueno, les adelanto que como resultado, digamos, les va a quedar que claramente, me escribí, claramente vamos a tener que vamos a ir a la pizarra, así como adelantando, mejor no voy a la pizarra, no, está muy rayado esto. Perdón. Perdón. Ay, sorry. Por ejemplo, si el límite cuando n tiende a infinito, n tiende a infinito de A sub n es igual a L sub 1, y el límite cuando n tiende a infinito de el B sub n es L sub 2, o sea, estamos diciendo que estas dos convergen, entonces va a quedar que el límite cuando n tiende a infinito de el A sub n más o menos B sub n va a ser igual al límite de una más menos el límite de la otra, o sea, sería L sub 1 más menos L sub 2, y también van a tener que el límite cuando n tiende a infinito del A sub n multiplicado por el B sub n, también va a ser igual al límite de esta multiplicado por esto, o sea, va a ser L sub 1 por L sub 2, y el límite cuando n tiende a infinito del cociente de la nueva sucesión que se forma tomando el cociente entre estas dos sucesiones, va a ser L sub 1 partido por L sub 2, si solo si obviamente el L sub 2 es un número distinto de 0, porque de lo contrario este límite no existiría.
¿De acuerdo? Ya, o no podríamos, o puede que exista en el desarrollo, en el procedimiento, pero no podríamos expresarlo de esta forma. ¿Ok? Ya, ¿ok? Bien, ese es como el ejercicio. Veamos un ejemplo. Mostrar que la sucesión A sub n, cuando con A sub n igual a n menos 1 partido por n más 1, perdón, me comí una definición. Una sucesión A sub n se dice acotada si, solo si, acotada, se dice, ¿dónde está la palabra? Aquí está. Acotada si y solo si existe un número real. Ojo, cuando uno tiene, acuérdense, una definición con un existe, significa que basta para que uno pueda decir que efectivamente esta sucesión es acotada con exhibir este valor de m. Vamos a decir que una sucesión es acotada si solo si existe m en los reales, que cumple que el valor absoluto de la sub n es un número menor o igual que ese m para todo n en los naturales. O sea, lo que estamos diciendo con esto es que valor absoluto del A sub 1 tiene que ser menor o igual que ese m, valor absoluto del A sub 2 tiene que ser menor o igual que el m, etcétera, etcétera. Valor absoluto de A sub k, para cualquier valor de k, tiene que ser menor o igual que m. Fíjense que acá que dice para todo en los naturales. O sea, A sub 1, valor absoluto de A sub 1 tiene que ser menor o igual que m, valor absoluto de A sub 2 tiene que ser menor o igual, etcétera, etcétera. En el ejemplo que nosotros acabamos de ver recién, en el ejemplo anterior, para dar como un ejemplo de una... En el ejemplo anterior, fíjense, después lo podemos probar, digamos. Esta sucesión que está acá, a pesar de que es divergente, podríamos decir que está acotada por el número 1, ¿cierto? Porque el valor absoluto de esta sucesión, valor absoluto de esta sucesión, perdón, valor absoluto de esta sucesión siempre es menor o igual que 1. Por lo tanto, esta sucesión es una sucesión acotada. Y está acotada por el 1. O sea, este es el valor de el m. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Por ejemplo, aquí vamos a probar que una sucesión A sub n con A sub n igual a n menos 1 partido por n más 1 es acotada. A ver, nosotros vamos a probar en el fondo, ¿qué significa probar que esta sucesión es acotada? Significa demostrar que existe un número m real positivo, tal que todos los términos, ¿por qué tiene que ser positivo? Porque estamos hablando del valor absoluto. Luego un valor absoluto, ustedes saben que lo más pequeño que puede ser es 0, ¿cierto? El valor absoluto de algo siempre es un número mayor o igual que 0. Por lo tanto, en particular este m tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, debemos mostrar que existe un número real positivo m, tal que todos los términos de la sucesión cumplan esta condición que está acá, ¿cierto? Que el valor absoluto de la sub n menor o igual que m. Observemos que claramente la sub n siempre es mayor que 0, sí. Aquí no hay nada que, porque acuérdense que la sub n, el primer número, el valor de n es cuando n vale 1, entonces nos queda 0, sería el primer término. Después cuando n vale 2, ¿se fijan? O sea, siempre el n menos 1 partido por n más 1 es mayor que 0 para todo número natural n. Si por ejemplo alguien dice, recorcholis, pero me gustaría probarlo, porque las pruebas siempre me están pidiendo que pruebe absolutamente todo. Entonces uno dice, bueno, si tenemos que probar esto, a pesar de que esto se ve observando, uno dice, bueno, n-1 partido por n más 1 mayor que 0, esta es como la pregunta. Entonces uno puede hacer un desarrollo acá. Se me borró el pedacito, la semana pasada hice un ejercicio, ¿se acuerdan? Que cuando dije, parece que no grabé, efectivamente no había grabado, no grabé el pedacito, pero por lo menos dejé el resultado. Ya, entonces voy a aprovechar ahora de mostrarles en la pizarra
Bueno, este es muy fácil, así como que muy fácil, pero no importa, les quiero como mostrar lo que uno hace cuando uno quiere probar algo. Entonces, por ejemplo, en este caso particular, nosotros queremos probar si n-1 partido por n más 1 será mayor que 0. Entonces uno en borrador, uno parte de lo que quiere probar, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, yo quiero probar esto. Entonces, ¿qué significa esto? Como el n, ojo, el n es un número natural, claramente este número es distinto de 0, por lo tanto podemos pasar multiplicando para allá, mayor que 0, entonces n mayor que 1. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, es mayor o igual que 0 en realidad, porque uno dice, bueno, y la demostración, o sea, ahora viene, aquí se acabó el paréntesis, esto no se muestra, entonces uno dice, bueno, sabemos que n es mayor o igual que 1, ¿cierto? ¿Sí? N es mayor o igual que 1, ¿sí? Por lo tanto, n menos 1 es mayor o igual que 0, ¿sí? Y si uno multiplica por 1 partido por n más 1, porque uno está mirándolo, en el fondo uno está mirando su borrador, y uno sabe que tiene que, entonces nos va a quedar n menos 1 partido por n más 1, mayor o igual que 0. Y de acá uno podría afirmar que n menos 1 partido por n más 1 es mayor que 0, o en algún caso n menos 1 por n más 1 es igual a 0, ¿cierto? Cuando uno tiene el mayor igual significa que podría pasar esto o podría pasar esto otro. Cuando esto es 0, cuando n vale 1. El único caso donde esto sería 0, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos, de esta afirmación, que ya la acabamos de probar, podemos decir que podría pasar esto o podría pasar esto otro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener que n-1 partido por n más 1 siempre es mayor o igual que 0. Acuérdense que este borrador ustedes no me lo tienen que entregar. Es solamente el borrador que ustedes hacen cuando quieren probar algo. Ustedes parten de lo que quieren probar y hacen una estructura, llegan a algo que saben que es verdad siempre, y de ahí tienen que ir justificando los pasos para devolverse, que es lo oficial, que es lo que está escrito acá al lado. ¿De acuerdo? Eso es en cualquier tipo de demostración. ¿Ok? Ya. Volvamos. Ya. Bien, entonces, es evidente que a su n mayor que 0 para todo número natural n, mayor que 1, porque sería 0 en el otro caso, ¿cierto? Entonces, en realidad, espérenme, déjenme, ¿dónde se me fue el lápiz? Ya. Entonces, al final, esto acá. Ahí. En realidad, aquí nos queda mayor o igual que 0 para todo número natural. Entonces, el A sub n es esto que está acá. Nosotros podríamos escribirlo de esta manera también, ¿cierto? Porque en el fondo tenemos una fracción y la amplificamos por n. O multiplicamos por 1 partido por n arriba y por 1 partido por n abajo. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de A sub n a medida que n crece, fíjense, si nosotros expresamos el A sub n de esta manera, cuando n crece, fíjense, ¿qué pasa con el término 1 partido por n? Cuando n tiende a infinito. Por ejemplo, cuando n vale 100, nos queda 1 partido por 100, que esto es 0,01, ¿cierto? Cuando n vale 1000, vamos a obtener el 0,001. Cuando n vale 1.000.000, etc. Entonces, ¿a qué está tendiendo este término cuando n tiende a infinito? Así una idea intuitiva. Esto, cuando n tiende a infinito, esto que está acá tiende a 0. ¿Se fijan? Porque a medida que n crece, en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando el número 1 y lo estamos dividiendo en infinitas partes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando n tiende a infinito, esto que está acá arriba, es como esto tiende a 0, esto que está acá abajo tendería a 1 menos 0, y 1 menos 0 es 1, perdón. 1 menos 0 es 1. Y acá abajo, cuando n tiende a infinito, ¿a qué tiende esto entero? A 1 más 0, que sería 1. Por lo tanto, la sub n, cuando n tiende a infinito, esto tiende a 1. ¿Se fijan?
Entonces, claramente, nosotros, así como que uno olfatea que el m que andamos buscando es este valor de m, que es m igual a 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, uno exhibe el m que aparece acá, uno encuentra un m igual a 1, entonces podemos afirmar que el valor absoluto de la sub n es menor o igual que 1, para todo n los naturales. Por lo tanto, esta sucesión es acotada. ¿De acuerdo? Ahora, uno puede decir, pero profe, a ver, ¿qué es lo que pasa si yo encuentro un n y ese n no es? Yo tengo que probar, por ejemplo, porque podría decir, voy a aprovechar este ejercicio. Fíjense que llegamos a esta afirmación que aparece ahí. Voy a la pizarra. Voy a la pizarra y alguien dice, profe, claro, pero yo encuentro un m, pero a lo mejor alguien encuentra otro m, y si el m que yo encontré no es como yo tendría que probar esto que está acá, ¿no es cierto? Esto que está acá, este 1, este m, pero alguien podría encontrar m igual a 2. Si alguien dice que la cota de esta sucesión es el número 2, yo le digo, ¿está correcta también? ¿Por qué? Porque si esto es menor o igual que 1, y nosotros hemos probado esto, entonces si ponemos un 2 también, porque obviamente esto es menor o igual que 2, es menor o igual que 10, es menor o igual que, que 3 medios. Bueno, ahí le puse una cota por acá. Se fijan, o sea, uno tiene infinitos valores, o sea, todos los números que sean mayores o iguales que el 1 nos sirven como una cota. ¿De acuerdo? La cota no es única. Entonces uno podría decir, ya profe, pero a mí me gustaría probar que esto es verdad. Entonces uno dice, bueno, en el borrador, ustedes saben que, como ustedes ya saben inecuaciones no me acuerdo de cuándo saben inecuaciones, de este año, de este año, de este semestre, ¿o no? Se me confunden los cursos. Bueno, ustedes saben inecuaciones, ustedes saben que esto es equivalente con esto. Acuérdense que cada vez que yo pongo paréntesis es un borrador que ustedes no lo tienen que escribir en los desarrollos de la prueba. Entonces, como el n es un número natural, el n más 1 es positivo, por lo tanto podemos multiplicar a ambos lados por el n más 1, ¿no es cierto? ¿Cierto? Y vamos a tener menos n menos 1, menor o igual que n menos 1, menor o igual que n más 1. ¿Sí? Y, por ejemplo, podríamos sumar 1 a ambos lados, y nos quedaría menos n menos 1 más 1, o sea, menos n, menor o igual que n, menor o igual que n más 2. Y pregunta, ¿esto es verdad para un n en los números naturales? ¿Sí o no? Sí, porque el n es un número natural, es mayor que menos el n, primero. Y además de esto, el n siempre es menor que n más 2. Y hay fin del borrador. Entonces, ¿cómo iría la demostración de que efectivamente el valor absoluto de este a su n es menor o igual que 1? La demostración formal que ustedes tienen que entregar sería esta. Entonces uno dice, sabemos, y ahí es como uno dice, pero ¿de dónde se le ocurrió esto? Que menos n es menor o igual que n, menor o igual que n más 2. ¿Por qué? Porque el n pertenece a los naturales. Y a partir de acá, fíjense ustedes, nosotros vamos construyendo hacia arriba. Entonces, para pasar de aquí a acá, ¿qué tendríamos para generar acá al medio? Restar 1, ¿no es cierto? Entonces, pum, restamos 1 a ambos lados. Y nos queda menos n menos 1, menor o igual que n menos 1, menor o igual que n más 2 menos 1, nos queda n más 1. Y fíjense que ya pasamos de aquí para acá. Ahora, para pasar de aquí para acá, simplemente nosotros, ¿qué hacemos? Factorizamos por el signo menos. ¿Cierto? ¿Y cómo pasamos de aquí para arriba? Multiplicando a ambos lados por 1 partido por n más 1. O sea, nos va a quedar menos n más 1 partido por n más 1, menor o igual que n menos 1 partido por n más 1, menor o igual que n menos 1 partido por n más 1. Y esto que está acá es menos 1, menor o igual que n menos 1 partido por n más 1, menor o igual que, y esto menor o igual que
aquí me equivoqué en algo, ¿no? Ah, sí, al escribir ahí, este es n más 1 partido por menor o igual que 1. Y nosotros que sabemos inecuaciones, sabemos que esto es equivalente a escribir que n menos 1 partido por n más 1 menor o igual que 1. Bueno, aquí me estoy devolviendo por acá. Por lo tanto, el valor absoluto de la sub n es menor o igual que 1, luego el m que uno eligió estaría correcto. ¿Se fijan? Acuérdense que esto, estimados, no me lo tienen que entregar. Si ustedes me entregan esto, yo le voy a poner que está incorrecto, porque usted no puede partir de lo que quiere probar. Esto no se entrega. Entonces cuando uno diga, pero profesora, usted lo hace, y yo le voy a volver, le voy a mostrar este video, y donde dice que esto usted no me entrega, usted no me tiene que mostrar esto, usted lo que me tiene que mostrar es lo que está escrito en lápiz verde, ¿de acuerdo? Porque es la justificación de que usted partió de algo que se sabe, digamos, en el contexto, digamos, y a partir de ahí hizo una construcción justificando cada uno de los pasos y llegó a lo que usted quería probar, que era que el valor absoluto de A sub n era menor o igual que 1, y por lo tanto, esta sucesión es una sucesión acotada por m igual a 1. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ya, perfecto. Continuamos entonces. Ya. Teorema. Si una sucesión a sub n está acotada y es monótona, acuérdense que cosa era monótono, significaba que era creciente o decreciente. Esa definición aparece acá. En la página 8, una sucesión de números, vamos a decir que es monótona cuando se tiene que es monótona creciente o monótona decreciente. Ya, porque hay sucesiones que no son ni lo uno ni lo otro. Ya. Si es creciente o decreciente en el fondo. Entonces, vamos a tener lo siguiente, lo interesante, y ojo con esto, porque este es como un teorema súper poderoso que se ocupa mucho, ¿ya? Entonces, si una sucesión es acotada y monótona, si cumple estas dos condiciones, nosotros inmediatamente podemos afirmar que es convergente. Luego, si uno quiere probar convergencia, porque a veces no es tan fácil probar convergencia, porque uno tiene que calcular, ver qué es lo que pasa cuando n tiende a infinito. Yo estoy usando una notación que viene más adelante, que es esta que está acá, límite cuando n tiende a infinito de A sub n. Esta notación lo único que dice es, busque qué pasa con su sucesión A sub n cuando n tiende a infinito, cuando n tiende a un número muy grande, ¿de acuerdo? Después la vamos a definir de manera formal, ya, pero eso es lo que está representando, lo que estoy representando yo al escribir eso. Entonces, si uno quiere probar que una sucesión es convergente, lo más sencillo a veces es probar que es acotada y que es monótona. Si cumple estas dos condiciones a la vez, podemos afirmar que es convergente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, verificar si la hipótesis del teorema anterior se satisface para la sucesión. O sea, en el fondo, fíjense que nosotros, esta que está acá, no sabemos si es convergente o divergente. Entonces, a ver, no sé, déjeme ver si es que hago todos los ejemplos que vienen a continuación, porque no sé cuánto me voy a demorar en esto. Espérenme. Ya, a ver. En este ejemplo, dice verificar si la hipótesis, vamos a ver si esta sucesión es acotada y si es monótona creciente o decreciente. Ya, vamos a hacer ese ejercicio. Es que estoy pensando si lo dejo para la clase de ejercicio o no, pero mejor dejémoslo al tiro. A sub n igual a... Ya, vamos a la pizarra. Vamos a trabajar con esta sucesión y vamos a ver si esta sucesión es convergente o no, usando este teorema. O sea, vamos a ver si es acotada, y monótona. Si es acotada y monótona, implica que es convergente. Ojo con esto, ojo, ojo, ojo. El hecho de que falle en una de estas dos no significa que sea divergente. O sea, si es acotada y monótona, entonces vamos a decir que es convergente. Pero si es acotada, por ejemplo, y no es monótona, no podemos afirmar absolutamente nada. Podría ser convergente como podría ser
divergente, porque esto no es un sí, solo sí. Tenga muy presente esto, que esto es un entonces. ¿Ya? O sea, si pasa esto, entonces sucede lo otro. Pero no es un sí, solo sí, no es para los dos lados. ¿Ya? Ya, vamos a la pizarra. El a sub n es menos 1 elevado a n más 1 partido por n. Entonces primero vamos a ver si esta sucesión es acotada. A ver, una sugerencia, vamos a hacer, a ver algunos términos. Aquí es igual el a sub 1, el a sub 1 sería menos 1 elevado a 2, o sea 1, partido por 1, o sea 1. Aquí entonces es el a sub 2, cuando n vale 2 nos queda menos 1 partido por 2. El a sub 3, aquí es igual, sería menos 1 elevado a 4, o sea 1 partido por 3. El a sub 4 va a ser menos 1 partido por 4, el a sub 5 va a ser igual a 1 partido por 5, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno empieza a observar los valores y se da cuenta que es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Pero estas que están acá, si uno va mirando los valores, la pregunta es, ¿se ve a qué es lo que tiende? Si se fijan, un medio es 0,5, un tercio va tendiendo a 0. Si uno pudiese, por ejemplo, poner esto en una recta, uno acá tiene el 0, tiene el menos 1, tiene el 1. Partimos en 1, en el a sub 1, después el a sub 2 es menos un medio, acá el a sub 2, después el a sub 3 es un tercio, sería por acá, el a sub 4 es menos un cuarto, o sea, sería como más o menos por acá, después el a sub 5 es un quinto, que estaría por acá. Se fijan que de alguna manera empezamos a tender, así como gráficamente, a 0, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Entonces uno dice, bueno, el 0, dice, el 0, ¿será una cota? ¿El 0 será una cota? ¿Estará acotado esto por el 0? ¿O estará acotada por el 1? A ver, uno dice, bueno, ¿cuál es la definición de una cota? ¿Dónde vive el M? El M, ¿dónde dice dónde tiene que vivir el M? M tiene que ser un número real positivo, por lo tanto el M no puede ser 0, ¿cierto? Bien, entonces uno dice, bueno, pero yo observo que siempre está encasillado entre el menos 1 y el 1, siempre se mueve acá, no sale nunca para afuera. Entonces uno dice, bueno, el M, que es como mi candidato, el candidato, sería el 1, ¿no es cierto? Por simple inspección. En efecto, uno dice valor absoluto de la sub n, que es menos 1 elevado a n más 1 partido por n, es menor o igual que 1. ¿Cierto? ¿Qué cosa es el valor absoluto? Fíjense que uno puede, para probar esto, en efecto, puse dos veces en efecto, valor absoluto de este, pues, el valor absoluto de menos 1 elevado a n más 1 partido por n. Esto que está acá, valor absoluto de un cociente, es valor absoluto de lo de arriba, ¿cierto? Partido por el valor absoluto de lo de abajo. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 1 elevado a n más 1?
es 1, ¿no es cierto? Porque acuérdense que este número que está arriba puede ser o 1 o menos 1, y el valor absoluto es 1. Y el valor absoluto de n, como el n es un número natural, positivo, es 1 partido por n, y 1 partido por n siempre es menor o igual que 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, efectivamente, la respuesta es sí, si es acotada, y está acotada por m igual a 1. ¿De acuerdo? Esto obviamente es fácil probarlo, porque 1 partido por n es menor o igual que 1. ¿Por qué? Porque 1 es menor o igual que n. Acuérdense que el n es un número natural mayor o igual que 1. ¿Se fijan? Si uno multiplica por el n, dado que el n es positivo acá, nos queda n mayor o igual que 1. Bueno, si quieren le pueden agregar ahí como la más justificación. Por lo tanto, se cumple la primera condición del teorema, es que esta sucesión es acotada. ¿Ok? Voy a borrar acá para ver la segunda condición, que es que la segunda condición, que nos preguntan si es monótona. Para que sea monótona tiene que ser monótona creciente o monótona decreciente, ¿cierto? Entonces, segunda condición. A su n es monótona. Ya, y volvamos a nuestro apunte. Digan, monótona. Monótona, una sucesión monótona cuando se tiene que bla, bla, bla. O sea, monótona decreciente o monótona, creciente o monótona decreciente. ¿De acuerdo? O puede ser estrictamente creciente, pero tiene que ser creciente o decreciente en el fondo. Entonces, vamos a la pizarra. Entonces uno dice monótona, con acento en esa O, monótona. Entonces uno, ¿qué tiene que ver? Uno tiene que ver si, por ejemplo, el A sub n es menor o igual que A sub n más 1. Esa es como una pregunta. Si uno llega a que A sub n es menor o igual que A sub n más 1, vamos a decir que la función es creciente y por lo tanto va a ser monótona. Si no se cumple esto y se cumple lo contrario, significa que la función es decreciente y por lo tanto también es monótona. Si no se cumple ninguna de las dos, significa que la función no es monótona, ¿ya? Entonces, de nuevo, vamos a ver si es creciente, ¿ya? Entonces, esto que está acá, nosotros lo vamos a escribir con nuestro lápiz fucsia, que ahora en adelante va a ser como nuestro borrador, el borrador que nos escribe. Entonces uno dice, bueno, si esto pasa, esto que está acá, ¿qué significaría esto? Significa que menos 1 elevado a n más 1 partido por n, menor o igual que menos 1 elevado a n más 1 partido por n más 1, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, esto que está acá es lo mismo que tengamos menos 1 elevado a n más 1 partido por n, menor o igual que menos 1 elevado a n más 1 por menos 1 elevado a 1, ¿cierto? Y esto partido por n más 1. Y podemos multiplicar todo esto por 1 partido por menos 1 elevado a n más 1, porque esto nunca es 0. Ya. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo multiplicar todo por esto o no? ¿Puedo hacer esta multiplicación? Están tan calladitos que me preocupan, no sé muy bien si están ahí o no están. ¿Puedo multiplicar por este término? Si no me responden, se lo voy a dejar de tarea. ¿Se puede? Sí, profe, sí se puede. Ya. Tarea. No es así. No se puede. No se puede multiplicar por esto que está acá. La respuesta es, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Bueno, en realidad no se lo doy tarea. ¿Por qué no se puede? Porque puede dar 0. No, el denominador siempre es distinto de 0. Porque es menos 1 elevado a n más 1.
¿Qué pasa con este término? ¿Siempre es positivo? ¿O siempre es negativo? Perdí la canción esta cuando porque está sonando. Dice, ¿quieren que siga? ¿Quieren que pare? Ajá. ¿Esto es positivo o negativo, estimados? Este término que está acá abajo, positivo o negativo. Este término depende del valor de n. Este término podría ser positivo o negativo. Por lo tanto, no se puede multiplicar por este término. Ya lo voy a borrar esto porque esto es solamente análisis. Acuérdense que nosotros una desigualdad la podemos multiplicar por un número que sabemos que es positivo o negativo, porque así nosotros vamos a saber cómo se llama, si se devuelve o no se devuelve. ¿Me entienden? ¿Sí? Por lo tanto, no podemos hacer... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí. Ya, perfecto. Por lo tanto, no puedo hacer esto. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago si no puedo hacer eso? Porque la idea no hubiese gustado eliminar este término, ¿no es cierto? Pero el problema es que este término no lo podemos eliminar porque podría ser negativo o positivo, por lo tanto jamás lo podríamos anular. El menos 1 elevado a n más 1, ¿se fijan? Entonces uno dice, bueno. Entonces uno dice, ¿qué hago con esta inecuación entonces? A ver, uno podría hacer, por ejemplo, esto. Después les voy a mostrar, a ver, menos 1 elevado a n más 1 partido por n más menos 1 elevado a n más 1 partido por n más 1 menor o igual que 0. Podríamos hacer eso, ¿cierto? Pasando esto para el otro lado. Como este es negativo pasa a positivo. Y al lado de acá podríamos factorizar por menos 1 elevado a n más 1, factor de 1 partido por n más 1 partido por n más 1, y esto menor o igual que 0. Estamos viendo si es menor, acuérdense que estamos, perdón, me puse a escribir con la vía azul, pero tenía que haber escrito con fucsia, porque estamos analizando nomás. Fíjense que dice que esto es menor o igual que 0. Esto que está acá, ¿esto es positivo o negativo? Siempre. Acuérdense que el n es un número natural. Esto siempre es positivo, ¿cierto? Y esto que está acá, ¿nosotros podríamos afirmar que es menor o igual que 0? No, para nada, porque va a depender del valor de n. Si n, por ejemplo, vale 3, 3 más 1 sería esto positivo. Y positivo por positivo nos daría positivo, no negativo. ¿Me entienden? Si el n, por ejemplo, fuese 2, ahí sí, nos daría un negativo por un positivo menor o igual que 0, pero el punto es que nosotros estamos analizando para todo n. No estamos haciendo el análisis para un n si es positivo, perdón, si es par o impar, ¿de acuerdo? Si es par o impar, dije mal. Si el n fuese par, por ejemplo, si el n vale 2, aquí nos quedaría un 3, nos quedaría menos 1 elevado a un número impar, por lo tanto esto sería negativo, y negativo por positivo efectivamente nos da menor o igual que 0. Pero si este n, por ejemplo, fuese un 2, 2 más 1 sería, perdón, si este n fuese 3, nos quedaría 3 más 1, nos quedaría 4, y menos 1 elevado a 4 es un número positivo. Y positivo por positivo nos da positivo, por lo tanto no se cumple esto. Luego, nosotros no podemos afirmar que a sub n es menor o igual que a sub n más 1 para todo n, porque se cumple esta dualidad, ¿de acuerdo? Eso nosotros lo estamos mirando en el borrador. Tampoco podemos afirmar que esto que está acá es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque también va a depender del n, si el n es un número par o si el n es un número impar. Y se supone que una sucesión va a ser monótona cuando es creciente para todo n o cuando es decreciente para todo n. ¿De acuerdo? Luego, en este borrador, nosotros observamos algo que nos hace implicar automáticamente que la sucesión no es monótona. ¿Ya? Ahora, si nosotros observamos, por eso no borré los términos que están acá, porque miren ustedes, ¿qué significa que sea que a sub n, si fuese creciente,
por ejemplo, significa que A sub 1 tiene que ser menor o igual que A sub 2, menor o igual que A sub 3, menor o igual, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y claramente, si nosotros vemos los números, 1 es menor o igual que menos un medio, menor o igual que un tercio, menor o igual que menos un cuarto. Esto es una contradicción, ¿no es cierto? No se cumple, porque 1 no es menor o igual que menos un medio. Menos un medio es menor o igual que un tercio, pero sucede que un tercio no es menor o igual que menos, ¿se fijan? Y esto se tiene que cumplir para todo n. Y lo mismo, si nosotros dijésemos, por ejemplo, que el A sub n es decreciente, ¿qué significa que sea decreciente? Significa que A sub 1 tiene que ser mayor o igual que A sub 2, mayor o igual que A sub 3, mayor o igual, y mayor o igual, etcétera, etcétera. Y se fijan ustedes, 1 mayor o igual que menos un medio, no es mayor. Mayor o igual que un tercio, mayor o igual que menos un cuarto, mayor o igual, esto es falso, se fijan una contradicción, no se cumple, porque uno es mayor que menos un medio, pero menos un medio no es mayor o igual que un tercio. ¿Se fijan? Por lo tanto, además, observando la sucesión, automáticamente nos damos cuenta que no es monótona, por lo tanto, la respuesta al ejercicio es que no cumple las condiciones del teorema. ¿Ya? Volvamos. Entonces, decía el ejemplo, demuestra que la sucesión... no, me corrí. No sé dónde estaba el ejercicio. Al ejemplo 7. Efectivamente, verificar si la hipótesis del teorema anterior se satisfacen para esta sucesión. No se satisfacen porque esta sucesión no es ni creciente ni decreciente, por lo tanto no es monótona. ¿Ya? Aquí aparece otro ejemplo. Dada una sucesión A que va de los naturales a los reales, tal que A sub n pertenece a los reales, esta sucesión podría ser una sucesión constante, esto es que A sub n sea igual a un número real. Para todo n siempre se le asigna la misma constante. A cada número natural siempre el valor c. Esto es la sucesión donde el A sub 1 vale c, el A sub 2 vale c, el A sub 3 vale c. ¿Ya? La sucesión de los números naturales A sub n que sea igual a n, que corresponde a una sucesión dada por los naturales 1, 2, 3, un ejemplo de una posible sucesión A sub n, que A sub n sea igual a n, que es una de las más sencillas. Bueno, la más sencilla es cuando la sucesión es igual a una constante. Esta es la segunda más sencilla, que es A sub n igual a n. Y también podría ser una sucesión alternante, por ejemplo, cuando aparece en uno de los factores menos 1 elevado a n. Entonces, por ejemplo, esta sucesión es una sucesión alternante, donde cuando n vale 1, nos quedaría menos 1 elevado a 1 por A sub n, o sea, sería menos A sub 1. Cuando n vale 2, nos queda menos 1 elevado a 2, que sería 2, por el A sub 2, cuando n vale 3, sería menos A sub 3, etc. Alternante, ¿por qué? Porque vamos a hablar de sucesión alternante cuando se produce que un término, por ejemplo, es negativo, el siguiente es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, etc. O cuando es positivo, ¿me entiendes? O sea, en tanto se alternan un positivo con uno negativo, dependiendo del valor del n, empiezan a aparecer uno positivo, otro negativo, uno positivo, otro negativo. Y la sucesión A sub n, cuyos términos son, por ejemplo, el 2, el menos 6, el 4, es una sucesión, por ejemplo, oscilante, si ustedes se fijan. Aparece el 2, el menos 6, el 4, el menos 2, el 6, el menos 2, el 4, el 2, oscilante, que no es monótona y no es ni creciente ni decreciente, por ejemplo. Este es un ejemplo de una sucesión que vamos a llamarla oscilante. La sucesión también de los inversos multiplicativos de los números naturales, por ejemplo, esta sucesión que está acá, la sucesión 1 partido por n, que cuando n vale 1 nos queda 1 partido por 1, que es 1, cuando n vale 2 nos queda un medio, un tercio, etc. Esta es una sucesión muy interesante porque a medida que n aumenta, el valor de cada uno de estos términos va tendiendo a 0. ¿De acuerdo? A ver, en el ejemplo que nosotros vimos antes, en el ejemplo 7, que es el que analizamos que no era acotada, uno puede, por ejemplo, graficar los puntos de esa sucesión que aparecen acá. A medida que n crece, cada término de la sucesión es menor que el anterior y que sus valores se tienden al 0. La sucesión converge a 0 y que el límite de la sucesión es un número real. Fíjense que a pesar de que no cumple, este es un ejemplo que lo acabamos de ver, que aunque no cumple
que es acotada y monótona, a pesar de todo, igual es convergente. ¿De acuerdo? Ya ustedes después analicen la ubicación de los números y analicen y revisen este gráfico. Acá en el siguiente teorema, estoy como apurada porque déjale los últimos minutos como para sugerencia, así voy a terminar acá. No, voy a hablar de... Esto ya lo habíamos visto. La sucesión de la suma converge a los dos valores a los cuales tiende la sub n y tiende el b sub n. Cuando es producto, tiende a multiplicaciones. Cuando es cociente, tiende al cociente, siempre y cuando el denominador es distinto. ¿Se acuerdan que eso es lo mismo en la pizarra? En el ejemplo 9, si se considera la sucesión 1 partido por n, debemos notar que converge a 0. Pues sus términos, que son todos positivos, son cada vez más pequeños y cercanos. A medida que n aumenta, esto tiende a 0. ¿Ya? Entonces, como ejercicio, usted puede pensar en un número muy pequeño épsilon, un épsilon que uno se dé. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de un número muy pequeño épsilon, por ejemplo, podríamos decir épsilon igual a 0,001, por ejemplo, un número chiquitito. Y encontrar un número natural n sub 0 tal que la distancia el valor absoluto de a sub n sub 0 menos 0 sea menor que épsilon. Este ejercicio, este inocente ejercicio que aparece acá, lo voy a marcar porque es obligatorio que ustedes lo hagan, este ejercicio, enterito. Me quedó feo esa marca. Ya, les pido que este ejercicio lo hagan sí o sí. O por lo menos lo intenten hacer, ¿ya? Porque esto es como el previo antes de que nosotros definamos de manera formal el concepto de límite cuando n tiende a un valor, ¿ya? Entonces, lo voy a hacer. Hacerlo, ¿ya? Hacerlo de tarea. Ya, el ejemplo 10 considera esta sucesión que está acá, encuentra algunos términos de la sucesión y observe que converge a 1. Piense en un número muy pequeño. Fíjense que acá aparece exactamente el mismo ejemplo. Me basta con que hagan este que está acá y después juntos podemos trabajar el ejemplo número 10. ¿Ya? Y la próxima clase, la clase del miércoles, vamos a comenzar con sumas parciales de una sucesión. ¿Ya? Entonces les dejo de tarea el ejemplo número 9 y ahora voy a compartir pantalla con el apunte que aparece en el aula, a ver, aquí lo tengo en el aula virtual, que es este que está acá, que les quiero pedir que hagan de esta guía de trigonometría. Nosotros dejamos algunos ejercicios de tarea. Fíjense que aquí aparecen varias aplicaciones, ¿ya? Me parece que hicimos algunos de estos. Me parece que esta la hicimos. Todas las aplicaciones que no hayan sido resueltas, necesito que ustedes la hagan. Fíjense, esta definición de la longitud de arco, tomen la definición, aquí hay otra definición que es la área de un sector circular, y que estudien muy bien el ejercicio número 1, el ejercicio número 2, esos dos ejercicios los estudien muy bien, de forma tal de que si hay alguna consulta, ustedes me las puedan hacer, como les digo, en la clase de consultas que voy a hacer el miércoles al final de la hora, ¿ya? En el apunte de trigonometría, que hagan los ejercicios propuestos. ¿Ok? Esa es la solicitud que tenía para ustedes. Y eso sería. ¿Alguna pregunta? Estimados, hagan harto ejercicio de aplicación, full. ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, no sé si nos puede decir esto, pero la prueba es de desarrollo o de ¿De alternativa. desarrollo? Ya. Gracias. ¿Puedo decirles? Por si acaso, si era confidencial. No, es secreto. No, si es de desarrollo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta secreta? ¿No hay más preguntas? No, profe. Ya. Sí, dígame, porque como que no, ¿estamos ok? No, dije que no. Ya, súper. Ya, nos vemos el miércoles en la mañana y como les digo, háganse un tiempito para que por lo menos vamos a estar de 9 a 9:30
y después me quedo con, si es que hay alguien que me mande consultas personalizadas mañana en la tarde, las vemos al final de la clase del miércoles. ¿Ya? Listo, que estén muy bien, nos vemos el miércoles, en la madrugada. Adiós. Gracias, Ah, profe, profe. que esté bien. Gracias, profe, cuídense. Chao, chao.